charla enfocada con un tema en específico. Y bueno, tenemos invitados en esta noche. Nos acompaña el pastor Nelson Mato, presbítero de la región 1, Distrito 1, Santa Cruz de las Asambleas de Dios de Bolivia. Bienvenido, pastor Nelson, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, querida Cecia. Buenas noches a toda Bolivia y a todos, a todo ese gran número de amigos que, al igual que yo, ha estado siguiendo las transmisiones de Larga Noche de Museos en el Museo Virtual de la Biblia Bolivia. Un placer estar aquí en esta noche fría en cuanto a clima, pero sumamente cálida en cuanto al tema, porque la palabra de Dios es un fuego para nuestra alma. Así es, y bueno, también tenemos aquí con nosotros al pastor Luis Jaime Cruz, superintendente del Distrito 1, Filial 1, Santa Cruz. Bienvenido, pastor Jaime, a este conversatorio. ¿Cómo está usted? Muy bien, Cecia, contento de poder conversar sobre un tema tan importante no solamente para la iglesia, sino para la humanidad, la Biblia. Sin duda que va a ser un tiempo muy propicio y saludar también a todos los amigos, los hermanos y la gente que está conectada en este momento. Saludamos también a Nelson. Será un tiempo, yo creo, de mucha bendición. Claro que sí. Bueno, el tema de hoy es Biblia, el Evangelio en medio del caos. Para nadie es desconocido el tema en que estamos en cuarentena, hemos vivido una pandemia mundial y seguimos viviendo en muchos lugares, aún en nuestro país, Bolivia, si tú nos ves desde otro lugar. Nosotros estamos en este momento, cada uno en nuestras casas y uniéndonos por Zoom, uniéndonos por la tecnología. Y bueno, en ese pasar el tiempo, muchas iglesias han realizado cultos online, discipulados, se han acercado a sus líderes, a sus jóvenes, a sus adolescentes. Aún han hecho programas de niños a través de las redes sociales, utilizando Zoom, utilizando dinámicas vía online, como si estuvieran ahí de cerca. Entonces, de todo el proceso que hemos estado hablando esta semana, Pastor Jaime, ¿en qué etapa de la iglesia nos encontramos en la actualidad? Si es que le podemos decir una etapa, ¿no? En este tiempo. Buena pregunta. Sin duda que lo que hoy sucede, lo que hoy pasa en el mundo entero, lo que atraviesa la humanidad, seguramente lleva a la reflexión, no solamente del mundo, sino de la iglesia propiamente. ¿En qué tiempo se encuentra la iglesia? ¿Dónde nos encontramos desde una perspectiva histórica? ¿O nos encontramos en un tiempo especial? ¿O solamente es un momento el que hoy afecta al mundo entero? Pero si lo enfocamos desde una perspectiva teológica, podemos pensar que todavía la iglesia se encuentra en un periodo de dispensación de la gracia, que todavía mantiene vigencia Juan 3:16, pero si lo enfocamos desde una perspectiva escatológica, sin duda que la iglesia se encuentra inmersa en lo que las mismas escrituras señalan, ¿no? Como tiempos finales, tiempos postreros, principio de dolores. Así que la iglesia se encuentra en este periodo, no solamente por los hechos que ahora mismo está pasando y soportando el mundo entero, sino por una serie de eventos que ya venimos observando recurrentemente desde tiempos pasados próximos y aceleradamente lo que vemos hoy y seguramente seguiremos viendo en el próximo tiempo. Así es, entonces viendo desde una manera teológica, podemos seguir diciendo que estamos viviendo en la gracia, en el tiempo de la gracia. Pastor Nelson, ¿qué podría añadir en este punto de esta pregunta de en qué etapa de la iglesia nos encontramos en la actualidad? Bueno, lo decía muy bien Luis Jaime, es cierto,
estamos en la gracia, estamos en tiempos finales, en días postreros, también dice días malos, dice la Biblia, algunos adjetivos para estos tiempos, y yo le agregaría otro más, que justamente lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 8, principio de dolores, y todo esto será principio de dolores. Estamos en la etapa de las últimas contracciones de los dolores de parto, un mundo que se está preparando para un cambio. Estamos en el momento, como lo voy a graficar así, en el momento de volcar la página. Estamos a punto, no solamente porque hemos entrado en un nuevo milenio, sino que estamos a punto de entrar en cambios sistémicos muy importantes, en cambios políticos muy importantes, en cambios religiosos demasiado importantes. Estamos en el momento en que podríamos, para algunos podría decir que es como cuando se acaba la noche y llega un nuevo día, pero a la luz de la Biblia todo lo contrario. La Biblia dice que debemos trabajar mientras el día dure. Estamos a punto de que el sol de la gracia se esconda y amanezca la noche de la tribulación. Wow. Entonces un tiempo de cambios, el tiempo en que nos dice la palabra de Dios, pero como íbamos hablando en el resumen, que la Biblia ha pasado muchas etapas también, y etapas, procesos, desde hasta la imprenta de Gutenberg. Entonces decimos, la Biblia tiene años, siglos en este mundo. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia, que fue escrita en ese tiempo, nos puede ayudar a los problemas de hoy en día, a los conflictos que tenemos, no solo como la humanidad, sino como personas? Porque muchas personas dicen, yo estoy viviendo en un tiempo de ansiedad, o la enfermedad moderna que es el estrés que todos sufren, desde un adolescente, como hablábamos el día de ayer con los pastores, adolescentes sufren estrés. Cuando pensamos que eso es... Los perritos, las mascotas, los veterinarios dicen, yo llevo mi perro pequeñito al veterinario y para peluquearlo de tiempo en tiempo, porque es de una raza que le sale mucho pelo, y como Santa Cruz normalmente hace calor, hay que cortarle el pelo, si no el pobre se agita y anda mal. Y el otro día escuchaba a la doctora, la veterinaria, decirle a una señora, su perro tiene estrés. Ese era el diagnóstico. Entonces yo dije, wow, ya hasta los perros tienen estrés, y yo le dije en son de broma a la veterinaria, ¿y no será que las pulgas del perro también están estresadas? O sea, ya no se escapa nadie. Es probable. Bueno, sí, miren, hasta ese tiempo, y decimos tal vez la enfermedad moderna o de moda, el estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que la Biblia, que se ha escrito hace bastante tiempo, hace muchos siglos, nos ayuda a los problemas actuales que tenemos, nos ayuda en estos tiempos? Pastor, en eso le doy la palabra. Interesante. Mira, en primer lugar hay que entender algo muy importante, que es a lo que nosotros llegamos como afirmación absoluta. Debemos partir de esta afirmación absoluta todos los que creemos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esa es una afirmación absoluta. Luego tenemos los argumentos de por qué creemos que es la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios. Lo sabemos, número uno, por el cumplimiento de sus profecías. Todas las profecías alrededor de las circunstancias del mundo, alrededor de las circunstancias de Israel, del advenimiento, de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. El cumplimiento de las profecías lo demuestra la fidelidad de los manuscritos originales, que es lo que han estado hablando toda esta semana. Ningún otro libro, Cecia, de la historia ni de la humanidad tiene tantos respaldos en manuscritos como lo tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es impresionante la fidelidad de los manuscritos antiguos y el texto actual.
Y luego otra característica, el tema de la crudeza o la realidad histórica de la Biblia, de la sinceridad. La Biblia no tiene política, en el sentido de que no tiene maquillaje. Los personajes se muestran con luces y con sombras. Cuando vos lees, por ejemplo, el Corán, o cuando lees otro libro de cualquier religión, los personajes están idealizados, no tienen errores, pero en la palabra de Dios no. En la Biblia ahí vemos de la mentira de Abraham, ahí vemos del adulterio de David, ahí vemos en fin, de la cobardía de Pedro cuando niega al Señor, en la noche que canta el gallo, en fin, todo, la crudeza, la realidad histórica, la sinceridad de la Biblia en cuanto a sus personajes, en cuanto al mismo pueblo de Israel, mostrando sus defectos, sus fallas, nos demuestran que es la palabra de Dios. Además, el Espíritu, como es palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y el aliento de Dios está en ella. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ningún otro libro logra tal efecto en las personas como lo logra la Biblia. Permíteme contarte algo que es un hecho histórico y que a mí siempre me marcó desde antes de ser cristiano, de cuando me enteré de esto, que es una historia real. El 24 de diciembre de 1914, el mundo estaba envuelto en la Primera Guerra Mundial. Murieron millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Y de la manera más terrible, se peleaba mucho en un sistema de trincheras, que es hacer zanjas en la tierra. Entonces allá se pone un ejército, acá el otro, hay un sistema de alambradas. Era sumamente sangrienta y cruel la guerra, la Primera Guerra Mundial. El 24 de diciembre de 1914 se encontraban enfrentadas las fuerzas inglesas de los aliados y las fuerzas de los alemanes. Pero era 24 de diciembre. Y entonces los alemanes adornaron sus trincheras para la Navidad. Y luego no solamente eso, sino que además empezaron cerca de la medianoche a cantar villancicos en alemán. A lo cual respondieron los ingleses, de las trincheras inglesas, cantando villancicos en inglés. Empezaron a tener como una competencia de coros, ¿verdad? Y a citar pasajes de la Biblia, luego salieron de las trincheras. La realidad histórica es que se dieron regalos los soldados alemanes con los soldados ingleses en plena guerra. Wow. Se dieron regalos unos a otros, se regalaron whisky, se regalaron cigarrillos, se intercambiaron, se abrazaron. Hay fotografías que han inmortalizado ese momento, y no solo fotografías, escucha bien esto. Luego se dio una tregua para que los ingleses pudieran recuperar sus muertos y enterrarlos, lo que se llamó el entierro en la tierra de nadie, y los alemanes hicieron lo mismo con sus cadáveres, a tal punto de que juntos hicieron ese entierro de ambas fuerzas, de los caídos de ambas fuerzas, ingleses y alemanes, y incluso todos recitaron en inglés y en alemán el Salmo 23. El Salmo 23. Cuando lo hicieron, cuando citaron la palabra de Dios en plena guerra, no te estoy diciendo en un cumpleaños, en una boda, te estoy diciendo en la Primera Guerra Mundial, donde la gente se peleaba a muerte, la palabra de Dios está tan llena de la presencia del Señor, transmite tanta fe, tanta esperanza, tanto amor, y eso es lo que quiero, para responder la pregunta, enfatizar. ¿Cómo sabemos que puede ayudarnos en nuestros problemas actuales? Imagínate esa situación de desesperación, y la tregua continúa el otro día, lo que provocó la palabra de Dios, ese momento especial. Había algo en el aire, dicen los soldados. Incluso hicieron un partido de fútbol entre ingleses y alemanes, que ganaron los alemanes 3-2, y la UEFA lo recuerda, ese partido. Lo citan siempre en la historia. Yo, cuando estuve en Europa, visité un museo de la UEFA donde vi las fotografías, y lo recuerdan como un momento histórico donde nace lo que es la UEFA misma, en plena Primera Guerra Mundial, pero alrededor
de un momento marcado por la palabra de Dios que hace que dos fuerzas enemigas, soldados que estaban lejos de sus madres, de sus esposas, de sus hijos, de sus familias, enfrentados a la muerte, en ese momento, en esa Navidad de 1914, allí ellos se reúnen, la palabra de Dios provoca amistad, provoca armonía, provoca que la guerra sea puesta a un lado, provoca que los enemigos se perdonen, provoca que se consideren unos a otros, provoca algo maravilloso que se llama hermandad, que se llama paz, que el mundo tanto anhela. Paz, que el mundo tanto anhela. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Te voy a dar un dato. El 21 de diciembre, el 21 de diciembre del año 2005, el último veterano de guerra aliado, Alfred Anderson, que era el último que quedaba de ese momento, Alfred Anderson, murió en Newtale, en Escocia, a los 109 años de edad. Él era el último que había estado allí en persona en esa noche maravillosa, marcada por el poder de la palabra de Dios de traer paz a dos ejércitos enemigos como los ingleses y alemanes. Se hizo incluso una película que fue nominada al Oscar que se llamó Feliz Navidad, recordando esa tregua de Navidad, e incluso en el video musical de Paul McCartney del año 1983, Pipe of Peace, se recuerda esa escena. ¿Qué estoy diciendo? La Biblia provoca, porque es la palabra de Dios, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, provoca en el corazón humano, aún en medio de una crisis y un caos como una guerra mundial, provoca fe, provoca esperanza y provoca amor. Fe, esperanza y amor. Nosotros estamos, es cierto, en una gran pandemia, el mundo está estresado, pero esa angustia yo creo que no supera la que vivían esos soldados esa noche allí en las trincheras, en un cielo que todas las noches estaba iluminado por las bombas, donde los cadáveres se quedaban días y semanas en las trincheras ahí y se descomponían y los soldados se movían prácticamente entre los cadáveres de sus compañeros, pero esa noche la palabra de Dios provocó algo increíble, que los enemigos a muerte, se reconciliaran, se abrazaran, confraternizaran. Y eso es lo que Dios puede hacer hoy. Muchos hoy nosotros tenemos también guerras internas, guerras familiares, guerras sociales, pero la palabra de Dios puede traer paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, despierta y provoca en nosotros una fuerza maravillosa que se llama fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se atrae a nuestro corazón, amigos. Ayer, hoy y siempre traerá paz, traerá fortaleza para vencer los momentos de tristeza, de dolor, nos traerá seguridad en los momentos de miedo, de temor, nos traerá confianza, nos dará luz aún en la noche más oscura, calma aún en la tormenta más grande y entre las olas más agitadas de la vida. La Biblia sigue demostrando su poder y su eficacia para traerle al hombre eso que las tabletas no pueden dar, la ciencia no lo puede dar, las religiones no lo pueden dar. Se llama paz en el alma y en el corazón, y eso es sin duda algo maravilloso. Fe, esperanza y amor, eso solo lo puede producir la Biblia, no porque sea un libro antiguo o maravilloso, porque es la palabra de Dios. Wow, eso realmente es lo que marca la diferencia de muchos otros, algo que ha perdurado en la historia, algo que ha cambiado a muchas personas. Hablábamos con los pastores el día martes que decía, es un escáner que te hace, lo cual no te hace otro libro. Entonces, Pastor Jaime, ¿qué podría añadir también a este punto de cómo saber que la Biblia nos puede ayudar en los problemas de hoy en día? Primero, estábamos hablando con el pastor Nelson, más que todo a nivel del mundo, pero personalmente a las personas que nos está viendo, cuando dicen, ¿en qué me puede ayudar la Biblia personalmente a los problemas que yo tengo? Pastor, su micrófono, por favor.
su micrófono. A ver, un momentito. Cosas de la tecnología. Ahora sí. Okay. Se me fue la energía, por eso me perdí unos minutos. Suele pasar. Cuando escuchaba a Nelson recordar algunos hechos históricos respecto a cómo la Biblia puede llegar en un momento crítico, en una situación desesperada, en este caso una guerra, y transforma la situación, transforma a la gente y impacta y afecta también países. Recordaba la experiencia de Josías de Israel, que también encontramos a Israel en un momento crítico, el tiempo de sequías, el tiempo de sometimiento a los enemigos, pero también una sequía espiritual, un pueblo de Dios completamente alejado, desconocido, al punto de no saber dónde está la escritura. ¿Qué encontramos en la Biblia? Precisamente el impacto que va a tener la escritura cuando es encontrada por los sacerdotes entre los unos escondites ahí del templo, buscando, encuentran la Torá, encuentran los rollos que se habían perdido. Es algo inimaginable. Y esto nos lleva a la reflexión, Cecia, Nelson, que a veces el pueblo puede perder la palabra. El mundo pierde la palabra. El cristiano pierde la palabra. Y podemos estar activando y podemos estar viviendo, desarrollándonos, tratando de vivir en lo posible, pero sin embargo la vida va hacia abajo, en este caso Israel, su deterioro espiritual, social y económico era terrible, y la situación del rey también. Así que cuando es encontrada la escritura, es llevada al rey, ¿qué es lo que sucede? Es lo que sucede, es lo que la Biblia misma dice. Se produce un impacto en la vida del rey y en la vida del país. Por eso es que me parece muy apropiada la pregunta en este momento que vivimos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer el mundo? ¿Qué tienen que hacer las naciones, los gobiernos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Encontrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que va a poder cambiar nuestra situación, porque va a afectar nuestro corazón, va a afectar nuestras decisiones, va a llevarnos a depender de Dios, someternos a muchas cosas que nosotros a veces no queremos hacerlas. Hoy encontramos tantas opiniones de científicos, intelectuales, doctos acerca del fenómeno que significa el coronavirus, pero nadie puede darnos una palabra certera de cómo salir de esto o cómo sobrellevar este tiempo. Así que la palabra, claro que es propicia para los momentos difíciles, para las naciones, para las sociedades, pero a tu pregunta específica, pero también para el hombre. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en este tiempo, cuando parece que la humanidad pierde la dirección, entonces el camino lo va a encontrar. El camino lo va a encontrar en la Escritura, porque la Escritura, bien todos sabemos lo que dice las vides, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Entonces, esa convicción de lo que es la palabra para cualquier ser humano nos da la certeza de que la Escritura es lo que necesitamos, porque en ella encontramos no solamente la vida, la dirección, no solamente encontramos la paz, la verdad, y en realidad encontramos todo lo que necesitamos. Acuérdate, y es bueno recordarlo, que el Señor dice también en la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos a mano, la tenemos tan cerca. Creo que este tiempo nos ayuda y es propicio para la iglesia porque le da una oportunidad, le da una puerta más para seguir predicando, seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Al principio, yo señalaba, enfatizaba de que hoy más que nunca se vuelve maravillosamente cierto el pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cualquier corazón afligido puede recurrir a la Escritura. De hecho, nosotros somos fruto de la Escritura. Nelson, Cecia y los miles y millones de creyentes, porque escuchamos la Escritura en algún momento de nuestra vida. Algunos lo escucharon en tiempos dramáticos, otros por crianza o enseñanza. Pero la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es pues nuestra ancla, es nuestro alimento, nuestra fortaleza, pero también es nuestra espada. Así que, ¿de qué nos sirve o cómo podría servirnos la Escritura o cómo podría ayudar la palabra de Dios en este tiempo a las personas? De muchas maneras. Solo hay que aceptar a Cristo para tener esa palabra en el corazón. Así es. Es muy importante entender que la palabra es la voz de Dios y es la voz que te trae fe, te trae esperanza, te trae amor. Cada una de las personas que ha experimentado tener una interacción con la palabra del Señor han visto un cambio verdadero, porque es el libro que te dice las cosas tal y como son. Te muestran, como decía el pastor Nelson, el lado malo de las personas, pero también el lado bueno y el lado de la misericordia de Dios hacia un pueblo, ¿no? Y eso también se hace real actualmente en nuestra vida. Actualmente que la palabra de Dios en casi todo el mundo está al acceso, está a la mano de todos, y todos han escuchado de una u otra forma acerca de la Biblia, o tienen lo que es tienen por lo menos una Biblia en casa. Entonces, en ese momento que nosotros estamos ahorita en cuarentena, estamos en casa, y mucha gente está predicando acerca de la palabra del Señor, muchas iglesias, como decíamos en un principio, cómo nosotros debemos tener cuidado acerca de los mensajes que nos dan en las redes sociales. Me refiero a cómo reconocer de que lo que se está hablando sea conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras, y que no llegue a ser como una manipulación emocional. Pastor Nelson. Bien, perdón, creo que a veces se nos va un poquito la señal de internet. Evidentemente, la misma Biblia habla y profetiza acerca de este tipo de peligros. Se habla de una apostasía, se habla de falsas enseñanzas y evidentemente hoy en día hay muchísima manipulación de la escritura porque se violentan las normas de la correcta interpretación de la Biblia. Lamentablemente, si nos recordamos un poquito, ¿qué fue lo primero que hizo el diablo y quién fue el primero que interpretó las palabras de Dios? Fue Satanás, porque Dios había dado un solo mandamiento, se lo había dado a Adán, no se lo había dado a Eva. Dios nunca le había hablado a Eva hasta que le habla para reclamarle por qué comió del fruto, pero nunca le había hablado a Eva. Fíjense bien en la escritura, que Dios le dio el mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese mandamiento se lo dio a Adán. No dice la Biblia que le dijo a Adán. Y evidentemente Adán le enseñó esas palabras a Eva. Pero cuando el diablo entra en la serpiente, el diablo es el que interpreta la palabra de Dios y le dice a Eva: con que Dios ha dicho de ningún árbol pueden comer, acaba de torcer la palabra de Dios, porque Eva le corrige y le dice: no dijo que de ningún árbol, dijo que solo de un árbol no podemos comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva corrige el error
del diablo, de Satanás, de Lucifer, quien ha alterado, torcido, cambiado lo que Dios ha dicho. Entonces, esa estrategia del Génesis, de Génesis 3, Satanás la viene realizando desde hace miles de años, por lo menos más de 6.000 años, que viene haciendo lo mismo, torciendo lo que Dios dice. Entonces es muy importante que para que nosotros no erremos en esto, vayamos a la Biblia, siempre, siempre. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, y la Biblia es un espejo. La Biblia es la que nos garantiza de que realmente Dios es santo, Dios es puro, Dios es fiel, Dios es bueno. Y cuando nosotros lamentablemente nos dejamos manipular por estas neoserpientes, porque así le llamo yo, hay hoy muchas neoserpientes que hacen lo mismo que la serpiente antigua. La Biblia llama a Satanás serpiente antigua, entonces estas son neoserpientes, son serpientes nuevas, son viboritas más chiquitas, pero que hacen exactamente lo mismo, con que Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, y eso no es lo que Dios ha dicho. Están torciendo la palabra del Señor. Entonces, para que nosotros seamos libres de ese engaño, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, es lumbrera en nuestro camino y es la que nos libra de caer en esas trampas, en esos errores. La Biblia tiene esa gracia, esa bendición de representar para el ser humano justamente la brújula. A mí me gusta, si me permitís, comparar la Biblia con algunos elementos típicos de la vida. Yo siempre digo, la Biblia es la brújula para nuestros pasos, la Biblia es la lámpara para nuestros pies, la Biblia es el pan y la leche para nuestra alma, la Biblia es la vela en el bote de nuestro espíritu que nos impulsa hacia adelante, la Biblia es el fuego que quema nuestras impurezas y el agua que limpia nuestro corazón, la Biblia es el soplo de Dios que da vida al barro que somos cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante siempre, a veces la gente dice, ¿no? Le pregunta al médico, no sé si cuándo fue la última vez que fuiste al médico, pero el médico siempre te hace dos preguntas. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Ahí empieza todo, ¿no? Hasta en los prosalumnos, ¿ves? Siempre te pesan y te miden y después recién te pasan al consultorio. Peso y estatura. Entonces, a veces algunas personas alucinan, como dicen los chicos, ¿no? ¿Cuánto pesa? Y siempre pesan menos y siempre miden más de lo que realmente es. Entonces, el que mide 1,60 m dice 1,70 m, dice, ¿no? Siempre quieren medir más. ¿Y cuánto pesa? Dice 52, y en realidad ya pesa como 70, 80 kilos. Entonces, la balanza y el metro son los que nos hacen apegarnos a la verdad. Y la Biblia es por eso nuestra regla de fe y de conducta, y necesitamos ir a ella para no desviarnos y no torcernos de la verdad del Señor. Sí, como vemos en las redes sociales hay muchos mensajes, y lo más increíble, a veces mensajes que no son verídicos se hacen más virales que la palabra verdadera, ¿no? Entonces, por eso muchas personas cuando vieron, creo que fue muy famoso este video de la niña de Perú, muchas personas acudieron a los pastores a preguntar, ¿es cierto? ¿Es cierto? O sea, creyeron más en un video que en lo que dice la palabra del Señor y que ha sido verdad tantos años. Entonces, ¿cómo podemos seguir cuidando eso nosotros como líderes a nuestra iglesia de esto, Pastor Jaime? Bueno, creo que estamos entrando ya al conversatorio, así que lo vamos a hacer con esa libertad. Y entiendo que tu pregunta va a la preocupación que todos tenemos. En un momento como el que vivimos, de pronto aparecen pues, profecías, premoniciones, instructivas y sugestiones. Y entonces, cuando menos lo esperamos, tenemos una cantidad de cosas que
van generando en los pastores y en los creyentes, en los hermanos, en las iglesias, y no solo aquí, en todos lados, en el mundo entero, preguntas, interrogantes que no siempre estamos a mano para responderlas, pero en esta ocasión sí podemos afirmar o sostener de que debemos tener cuidado. Lo decía hace un momento Nelson, el seguro de todo creyente es la escritura, pero sujeta a la palabra, a los principios que establece el Señor ahí mismo. Es interesante que cuando los discípulos le preguntaban con inquietud a Jesús acerca de cuándo sucederían estas cosas, refiriéndose a los hechos, a los eventos finales que preceden a su manifestación y a su venida, para mí siempre es una luz que me marca sobre cualquier aspecto que tenga que ver con escatología. Y la primera respuesta, en todo caso, el Señor responde de primera mano, mirad que nadie os engañe. Creo que la preocupación del Espíritu es esa, que no suframos engaño a través de la manipulación o la interpretación errónea de la Escritura o la sugestión, porque lo que hoy vemos es una cantidad de mensajes, de videos, que en muchos casos son terriblemente alejadas de el texto o el contexto bíblico, respaldadas en experiencias, en visiones y una cantidad de situaciones que si no van conforme a los principios de interpretación bíblica, obviamente tenemos que tener cuidado. Sin embargo, decía Nelson, yo quiero hacer una afirmación muy personal y ministerial a la vez acerca de cómo estamos manejando el tiempo en relación a cuál debe ser la reacción de la Escritura. Lo he dicho en varios foros, en varias conversaciones, en varios encuentros virtuales, que lo que hemos observado en este tiempo han sido dos extremos. Los unos catastróficamente apocalípticos, al punto de que empieza a haber un desequilibrio, empieza a haber un desorden mental, espiritual, e incluso de firmeza de fe en muchos pueblos cristianos, incluso en pastores y ministros. Por un lado, en ese extremo, y han circulado muchos videos, siguen circulando y los siguen subiendo a los grupos ministeriales. En ese extremo, obviamente, uno tiene que tener cuidado de tratar de mensurar, medirse en la Escritura. La primera pregunta de esta conversación tuya decía, ¿en qué tiempo se encuentra la Iglesia? Y creo que fue claro lo que hemos coincidido todos. Claro que nos encontramos en tiempos postreros, en tiempos de inicio de dolores. ¿Quién puede dudar eso? Pero de ahí a fijar fechas, fijar eventos, fijar tiempo, eso no nos corresponde. O adoptar posturas contrarias a los principios bíblicos que pueden rayar ya en desobediencia escritural, también es un riesgo grande. Y luego viene el desorden y después viene cualquier cosa. Ese es un extremo que nos ha preocupado, sí. Admito que en ocasiones causa molestia porque eso trae confusión, especialmente Nelson en los ministros jóvenes, que por lo general no tienen la formación escatológica. Últimamente no se enseña escatología con la debida trascendencia. Pero el otro extremo, se decía Nelson, es un poco la liviandad con que se toca este momento. Yo soy un hombre de fe, Nelson es un hombre de fe, tú eres un hombre de fe. Los cristianos, los ministros, somos hombres, personas, mujeres, siervos de fe, que creemos lo que dice la Escritura y estamos compenetrados con la Escritura, vivimos por fe. De hecho, defendemos nuestra integridad sintiéndonos parte de lo que el Señor dice, el justo por su fe vivirá. Creemos en milagros, creemos en el poder, creemos en la gracia. Todos los días nosotros proclamamos
la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero eso no nos puede llevar a tratar estos tiempos que está viviendo la humanidad con cierta liviandad. Y eso a veces también me preocupa, porque eso es no mirar la realidad que estamos soportando, que la humanidad está viviendo. Y se ha criticado en muchos casos a la iglesia por eso, ¿no? Porque nos hemos contentado o nos hemos fortalecido simplemente recitando versículos bíblicos, cuando en realidad ya hay casi cercano a 500.000 de personas que están por morir. Ya estamos cercanos a los 400.000 muertos. Eso no podemos nosotros ignorarlo. Esa es una realidad y que el cristiano tiene que saber de que si Dios está con nosotros, pero el tiempo es lo que decía hace un momento el pastor Nelson, son días malos. Y los días malos hay que tratarlos en la condición de los días malos. Pablo decía que había que vestirse la armadura. Había de ponerse en tiempo distinto. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de cantar alabanzas, coros. A mí me encanta mucho la alabanza. Hay tiempos de proclamar salmos y todo pero este tiempo la iglesia tiene que pensar y tiene que razonar y tiene que entrar a la presencia del Espíritu para saber cómo reaccionar. Esa preocupación nos llevó a manifestar incluso en algunas exposiciones, pastores, iglesia, no tratemos con liviandad este tiempo. No que el Señor no va a permitir que nos pase absolutamente nada, pero por cierto que nos cubrimos con la sangre de Cristo y con las promesas. Pero esa no es la responsabilidad, no es la reacción o la actitud que espera el Espíritu de nosotros. Así que, ¿cómo tratar los mensajes que hoy se ven? Mi preocupación es esa, los extremos, ¿no? Los extremos apocalípticos, finales, como que ya el mundo se acaba, llevan al temor, llevan al desasosiego de mucha gente. Y ahí es donde tenemos que ministrar la palabra de fortaleza, de consolación, de esperanza. Pero también tenemos que redarguir y exhortar a los hermanos y a un ministro que no hacen pie en el tiempo que vivimos. A mí no me avergüenza tener que decir, Dios, líbranos del mal. Yo tengo que decirle a las personas que asisten a los servicios, estos son tiempos difíciles. Tenemos que cuidar nuestra integridad, tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que procurar que la gente marche en la esperanza, en la confianza del Señor, pero sin desconocer lo que está pasando alrededor. Cristo nunca desconoció la presión del enemigo. Es más, la vivió, la sintió, habló del tiempo de la oscuridad. Este es el tiempo de la oscuridad, decía él, porque le rodeaba toda esa situación. Así que si hay algo que en este tiempo te podemos recoger, cómo cuidar de los mensajes que hoy salen en las redes, es siendo bíblicamente centrado en lo que la Escritura dice y lo que entendemos por principios bíblicos. Quiero terminar sobre este aspecto recordando que el apóstol Pedro decía que no hay interpretación privada. El Espíritu les revela a todos, les va a revelar exactamente los mismos propósitos de Dios. El problema es que hay mucha gente que parece ser llevada por una predestinación propia y entonces empieza a decir cosas. Es cierto que luchamos con el tema de la aparición de Pastor Jaime. Se le fue la señal. Ahí está. Por cierto que así. Hola. Pastor Jaime, creo que está el tema en Santa Cruz, sí, están los vientos muy fuertes. Ok, retornamos, Pastor. ¿Te paraste? La escuchamos. Entonces, reflexionando, sí, debemos cuidar lo que hoy se dice en las redes, ser sobrios, tiempos postreros,
el Señor tiene una palabra para nosotros, nos dice, velad. Este es el tiempo de velar. Ok, entonces seguimos, ahorita retornamos con el pastor Jaime. Sabemos que en la señal de Santa Cruz los vientos están sumamente fuertes, así que entendemos el tema de la tecnología, del cable y todo eso. Mientras Sí, va claro. ingresando el pastor Jaime, pastor, ¿algo que tenga que añadir a lo que se estaba hablando, pastor Nelson? Sí, claro. Comparto muchísimo de los conceptos del pastor Jaime y de evitar esos dos extremos. Hay gente que todo el tiempo, siempre están, ¿verdad? Parece que a ellos no se les va la señal del espíritu, de las visiones, de las revelaciones, a ellos sí no se les va. Entonces están conectados ahí, como que siempre no sé, a un canal especial que deben tener de visiones y revelaciones. Y tiene razón Jaime en eso, ¿no? Que hay gente que es amante del cine de Steven Spielberg, pero evidentemente también hay una verdad escatológica que no la podemos negar. La escatología siempre es parte. La Biblia tiene un libro escatológico por, por excelencia en el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel, y pasajes del profeta Ezequiel y del profeta Isaías que son apocalípticos. Y evidentemente el Nuevo Testamento termina con un libro llamado Revelaciones, que es Apocalipsis, y que la Biblia dice que recibe tres bienaventuranzas, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de ese libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, evidentemente, tiene toda la razón Luis Jaime, que no se puede ni ir allá ni ir a este otro lado, ¿verdad? De estar ahí diciendo, bueno, esto se termina, qué sé yo, el 1 de junio se acaba el mundo, o la otra actitud de decir, no, no pasa nada, seguimos todo normal, todo es natural, nada está pasando aquí. Entonces, por eso es que es tan importante la Biblia, querida Cecia, porque ella nos libra de cometer justamente esos errores. Nos libra de la actitud de las vírgenes insensatas. Sabían que iba a venir el esposo. ¿Sabían o no sabían? Sabían, pero no estaban preparadas. No estaban preparadas. Y Cristo viene, y eso es una realidad. La Biblia enseña que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo liberta y vuelve por segunda vez. Entonces eso es innegable. Ponerle fecha, ponerle día, ponerle hora es una pretensión absurda y además muy atrevida de un ser humano. Eso dice, a vosotros no les toca saber las sazones y los tiempos, eso es solo cuestión del Padre, eso está en la soberanía del Padre, pero nosotros debemos siempre vivir, trabajar como si Cristo no viniera nunca y vivir como si Cristo viniera esta misma noche. Entonces el Evangelio, en medio de lo que estamos viviendo, del caos, como está titulado el tema, tengamos cuidado con los mensajes que vemos, que tal vez es como que creen que es simplemente que Dios les habla solo a ellos. Y como decía el pastor Jaime, si Dios va a revelar algo, revela a todos, ¿no? Entonces, y gran parte de la palabra es verdadera y la palabra ya está escrita y todo lo que está ahí no debemos irnos a los extremos. Ahora sí creo que el pastor Jaime volvió para complementar esta parte. Pastor, su micrófono. Ahí está. Lo que quería llegar era que bien se escucha. Se escucha entrecortado, pastor. Ahora sí. A ver, hable. Bueno, mientras dure.
lo que quería agregar era que, más conectado aquí, estoy con el... Lo escuchamos, pastor. Porque decía que la experiencia que yo de la humanidad y también soporta la iglesia a cosas escatológicos, prácticamente se perdieron de la enseñanza eclesial. Obviamente, hoy en teología va a haber momentos que la gente ya no quiere un momento económico importante en la humanidad, donde la gente medianamente está viviendo bien. Por cierto, no desconocemos los segmentos de pobreza o de carencia, pero no está muy dispuesta a querer hablar de temas de tiempos finales. Pero esto lleva a que la iglesia tome como un tiempo propicio. Creo que las enseñanzas escatológicas, Nelson, tienen que volver a ser parte de la didáctica ministerial en los cultos, así como enseñamos tantos aspectos de la escritura que se relacionan con la necesidad de la gente. Este es el tiempo, y voy a recordar algo importante, cómo el Señor Jesús se preocupa de esto al punto que llama reiteradamente la atención a los ciegos. Dice, el ciego tiene que enseñar esto, porque si no lo hace el día de la visitación, yo le pediré cuentas. Y habla de darle bastante duro porque descuidó esta responsabilidad. Y algo más, habrá gente que va a echarle en cara al pastor, este pastor nunca me enseñó esto, ¿por qué siempre me dice que los tiempos que vienen son difíciles? Estos mensajes obviamente no son apetecidos por la teleaudiencia o nuestros miembros, la gente que va a la iglesia. Porque estamos constantemente a nosotros propia de las personas. La pandemia, si en algo ayuda, es que volvamos a la escritura porque es el tiempo de enseñar lo que vendrá más adelante. Amén, pastor. La verdad es que sí debemos tener cuidado a los que estamos escuchando, cuidado con lo que usted está viendo, cuidado con lo que usted está viralizando, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que se está hablando. Si estamos trayendo temor a la gente o estamos haciendo que la gente se espante, cuando vemos que eso es verdad, pero también la palabra trae paz, como decía el pastor Nelson, trae fe, trae amor, y eso también se debe hablar, ¿no? Entonces, ya para ir terminando este tiempo de conversatorio, mientras vemos que el pastor se está conectando, está ahí habiendo problemas con el internet. Pastor Nelson, ¿cuál es el mensaje que da la Biblia en este tiempo, en este momento que estamos viviendo? La Biblia sigue dando el mensaje que ha dado siempre, su mensaje eterno. El de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia es una carta de amor que el cielo envía a la tierra, el Creador envía a la criatura, el Hacedor a su obra de barro. Las manos de Dios están extendidas y el Señor nos sigue invitando. Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Al que viene a mí no le echo fuera. El mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mundo es un mundo que tiene un principio y que tiene un final. La Biblia sigue diciendo, el mundo pasa y sus deseos con él,
pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El Señor nos sigue invitando a descansar en Él, a buscar refugio en sus brazos. Él nos sigue llamando a una reconciliación con Dios. Él sigue ofreciéndonos su perdón, su salvación, esa salvación que compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Su mano está extendida y Él sigue diciendo, yo vengo pronto. Por lo tanto, nos invita a todos a volvernos a Él, a correr a sus brazos y a reconocer que separados de Él nada podemos hacer. La Biblia nos ofrece el plan de salvación de Dios, la forma en que nosotros nos reconciliamos, Cecia, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, a través de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la forma en que nos reconciliamos con el Padre, y al reconciliarnos con el Padre tenemos vida, y vida en abundancia. Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, San Juan 10, y para que la tengan en abundancia. El mundo va a pasar, este mundo está llegando a su fecha de vencimiento, pero Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno, algo también creo que, Pastor, el Jaime se desconectó, pero algo que hemos estado haciendo noche tras noche, tú que nos estás viendo aquí en nuestra página de Facebook o que nos estás viendo en nuestra cuenta en YouTube, queremos decirte que hay un mensaje de esperanza para ti en este momento. Que todo lo que has escuchado acerca de la Biblia no es una fantasía, no es algo que nos hayamos inventado, porque al pasar de la historia, al pasar de los hechos más importantes, la Biblia ha estado ahí. La historia ha sido marcada y sigue marcando no solo la vida de personas que leemos en ese libro, sino personas actuales, personas que día tras día son transformadas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios a través de ese libro. Entonces, Pastor, me gustaría hacer algo muy importante en esta noche ya de último conversatorio, de poder orar por las personas que nos están viendo y que han estado buscando un propósito en sus vidas, han estado buscando una esperanza, han estado buscando esa paz que necesitan, porque en ese tiempo se han sentido solos, se han sentido sin esperanza, se han sentido sin propósito en sus vidas, de tanta cosa, una pandemia, un virus, al momento quitó todos sus planes a futuro que tenían. Entonces, que quisiéramos orar por ellos y que tú que nos estás haciendo puedas hacer esta oración con nosotros. Pastor Nelson. Amén. Quiero sumarme a eso, invitarte a ti que nos acompañas en esta noche a que puedas hacer esta oración con nosotros. La Biblia relata la historia de dos constructores. Los dos construyeron una casa. Se supone de que ambos tenían los mismos materiales, no había material de primera, material de segunda, tenían los mismos materiales, tenían los mismos recursos, el mismo capital, pero hubo una diferencia. La diferencia fue sobre qué construyeron, el cimiento, y uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Y cuenta Jesús en esta parábola que vinieron vientos, lluvia, golpeó el río y la casa que estaba sobre la arena se cayó, pero la que estaba sobre la roca permaneció. Nuestra vida es esa construcción, amigos. Nuestra vida, nosotros construimos con esfuerzo, con el tiempo, con los estudios, con los sentimientos, es lo que construimos. Pero todo lo que construimos, cuando está construido sobre la arena de simplemente nuestra humanidad, viene el río de la muerte, vienen los golpes de la vida y se llevan todo. Pero si construimos sobre la roca, que es Cristo, Cristo es la roca, como dice San Mateo 16, entonces tu vida, tu alma va a permanecer para siempre.
Permíteme hacer esta oración. Padre, te doy gracias, te doy muchas gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella es la lámpara a mis pies y es la lumbrera en mi camino, es el pan de mi alma. Tu palabra es el espejo que me muestra mis defectos, mis errores. Tu palabra es, aleluya, el mapa para que yo pueda entender cuál es el camino hacia ti. Tu palabra señala que Jesucristo es el camino. Y hoy yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te ruego que tu palabra ilumine la senda para mis pies, que nunca me aparte yo de ti y no te apartes tú de mí. Y en medio de el miedo, la inseguridad, el miedo a perderlo todo, a perder la vida, a perder un ser querido, que tú me inundes con esa paz que promete tu palabra. Dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Te abrazo, Señor, abrazo tu palabra, las promesas de tu palabra, la verdad de tu palabra, y a ti, Jesús, que eres el verbo de Dios. Y te ruego que me inundes de paz, de confianza y seguridad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor Jaime. Volví. Entiendo que tenemos que hacer la oración final. Sí, pastor, igual nos gustaría que pueda hacer la oración para todas las personas que nos están viendo, que han escuchado de la Biblia en este tiempo y han escuchado que no es un simple libro y han escuchado por qué está leído y ha cambiado tantas vidas y en este momento nos están viendo y anhelan sentir ese cambio también en sus vidas. Bien, gracias, Cecia. Para hacer la oración final, me gustaría hacer una breve agregación. El mundo no sería lo que es hoy si no fuera por las Escrituras. Las Escrituras han generado una cultura de principios, de valores que son sostenidos por la mayoría de las naciones. Aunque la población, el liderazgo quizás está apartado de Dios, pero sus legislaciones, sus modos de vida, sus valores éticos y morales se originan en las Escrituras. Esa es la herencia que ha dejado la Escritura en la humanidad. Y eso va a ser testimonio para el mundo cuando tenga que venir Cristo. Así que la palabra de Dios es la salvación para el mundo entero. Me gustaría orar, sí, para todos aquellos que nos están mirando, conectados a esta conversación, indicándoles que Cristo es el mismo, lo fue ayer, hoy lo será siempre, como el autor y salvador de nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, conversar, hablar acerca de la gloria y la maravilla que es tu palabra para el hombre, para el ser humano, para la humanidad, Señor. Tu palabra sustenta toda la creación. Tu palabra, Señor, da vida, tu palabra restituye, tu palabra salva, Señor. Tu palabra es la lámpara, es la lumbrera para el camino de todo hombre, de todo ser humano. Queremos darte gracias en esta noche por tu palabra que dejaste, tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos, Señor, que son nuestra guía y nuestro camino seguro. Te agradecemos, Señor, porque tú hablaste antes por los santos profetas, a través de los salmos, pero hoy nos hablas a través de Cristo, a través de tu palabra. Y gracias a ella, Señor, estamos ahora hablando de ti y anunciándole al mundo que hay salvación, que todavía hay tiempo. Estamos en este tiempo de gracia en que el hombre puede reconocer su condición de perdición, de pecado y de alejamiento de ti, Señor, y recibirte como su Salvador, reconociendo que tú diste tu vida en la cruz por salvar a la humanidad entera.
Señor, yo quiero darte una gracia especial por lo que has hecho en mi vida. Te agradezco, Señor. Sin ti, yo no estaría en este lugar. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastores, por su tiempo. Muchas gracias porque han sido parte del Museo Virtual de la Biblia en su primera versión virtual. Y la verdad, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Si ustedes quieren volver a repetir esta conversación, va a estar en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, que estamos como Museo Virtual de la Biblia Bolivia. Muchas gracias, Pastor Nelson, por acompañarnos. Que Dios te bendiga, Cecia. Un abrazo para ti, un abrazo para la pastora Rosario y para todos los amigos del Museo Virtual de la Biblia. Un abrazo especial para Luis Jaime. Dios les bendiga, que tengan una hermosa noche y no se olviden esta semana de abrazar a todos los que tienen en vida a su mamá, que también es un precioso regalo del Señor. Dios les bendiga. Así es. Gracias, Pastor Jaime, también por acompañarnos, aunque con unas variantes del internet y de todo eso, pero estuvo conectado, se hizo lo posible. Gracias, Pastor, por ese tiempo. Gracias, Cecia, por este tiempo que nos ha permitido disfrutar en este conversatorio acerca de las Escrituras. Es apasionante. El tiempo faltaría, como dice el apóstol Juan, para hablar de todas estas cosas, de las maravillas del Señor, pero ha sido propicio, ha sido gratificante y seguramente ha sido de bendición para muchas personas. Te damos las gracias porque has tenido esta iniciativa y pues esperamos pronto tener algo similar. Que Dios te bendiga, Cecia, a la pastora Rosario y a todos nuestros hermanos que están conectados en este momento. Amén, gloria al Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.